En 2002, Uruguay retornó a los mundiales tras 12 años de ausencia. Y ese lapso fue terrible porque la década del 90 fue una de las peores para todo el fútbol uruguayo, ya que se quedó fuera del Mundial de Estados Unidos y en la eliminatoria rumbo a Francia quedó en el puesto número 7 de 9 participantes. En el medio como éxito tuvo la Copa América ganada en 1995 en el Estadio Centenario. La eliminatoria rumbo al Mundial de Corea y Japón comenzó con Daniel Alberto Passarella como técnico. Y es en la etapa de Tenfield, ya que la empresa de Paco Casal manejaba todo lo que ocurría con la selección nacional. El puesto de técnico de la selección estaba vacante desde noviembre de 1997, cuando terminó la eliminatoria para Francia. Eliminatoria que fue dirigida por Héctor Pichón Núñez, Juan Auchaín y Roque Gastón Máspoli. En diciembre de ese año, Víctor Púa se había hecho cargo de la selección para afrontar la Copa Rey Fahd, que luego se conoció como la Copa de las Confederaciones. Víctor Púa, que venía de ser segundo puesto en el Mundial Sub-20 de Malasia 97, en un mundial con una camada que tendría a varios jugadores que luego llegaron al Mundial de Corea y Japón. En mayo de 1999 fue que comenzó la época de Daniel Alberto Passarella. Pero temiendo evitar un papelón, no quiso dirigir al equipo en la Copa América de Paraguay de ese año. Víctor Púa viajó a ese torneo con 7 jugadores del Mundial de Malasia 97. Como Fabián Carini, Alejandro Lembo, Pablo García, Fabián Coelho, Inti Podestá, Cristian Callejas y Marcelo Salayeta. Además viajó con 12 jugadores del fútbol local y realizó una enorme campaña llegando a la final contra Brasil. Aquella eliminatoria con Passarella tuvo momentos imborrables como aquel empate 1-1 ante Brasil en el Maracaná. Partido que Uruguay comenzó ganando con gol de Darío Silva, pero que sobre el final un penal le dio el empate al equipo local. Al avance con la pelota la selección brasileña. El toque para Rivaldo. Tocan de primera para atrás. Pase que vino en dirección de Cafú. Se adelanta por el sector derecho junto con Emerson. Marcó y quitó Darío Rodríguez. Rechazo largo. Corre para tomar Darío Silva. Lo van a marcar. Se le escapó. ¡Allí está! La llevó. Lo tiene. ¡Sale vida! ¡Darío! ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! Darío Silva estaba jugando al error Uruguay. Se llevó la pelota, entró el hoyo y decretó por abajo el balón junto al poste derecho. Darío Silva, Uruguay 1, Brasil 0. Hubo triunfos muy buenos en el Centenario, como el logrado 4-0 ante Ecuador, el triunfo 3-1 ante Venezuela, pero 8 días después y enfrentando a Perú, Uruguay no pasó del empate. Va a sacar de banda Percio Olivares. Mirando ahí el cronómetro, el colegiado. Se terminó el partido, se terminó el encuentro entre Uruguay y Perú de esta sexta jornada de la fase clasificatoria para el Mundial del año 2002. Empate a 0 en el marcador entre los charrúa y los peruanos. El 15 de noviembre del 2000, en el estadio Hernando Siles de La Paz, fue el último partido de Passarella como director técnico de la selección uruguaya. En un viaje que tuvo de todo porque la selección concentró 20 días en suelo boliviano, primero en Cochabamba y luego en La Paz, para aclimatarse y mitigar los efectos de la altura. Una cuestión que ya no se recomienda hacer, sino que se sube directamente el día del partido. Aquel día Carini se atajó hasta el viento, al igual que lo hizo durante toda la eliminatoria, y el partido se saldó con un empate 0-0. En las tribunas, lo que significa también lo que veníamos diciéndole a ustedes desde el principio de la emisión. Varela es el que pierde la referencia de los... Marcos Sandy, va a probar el 3, le pegó Sandy, Fabián el rebote, hay que sacarla. Ay, 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 ay. Carini, pero claro, no alcanza con la fuerza de las manos a sacar la pelota por arriba del horizontal. Queda demasiado perpendicular a la cancha la trayectoria de la pelota, se desespera Carini. Ronald García se va a arrimar el 8 y le va a pegar, le pegó. Fabián, Carini la manda al córner. Una notable intervención de Carini, que ha tenido ya 3 tapadas por... Ronald García, le va a prender el 8, sigue Ronald García, le pegó. Las manos del Uruguay, Fabián Carini al córner. Va a mandar el centro Colque, mandó el centro Percy Colque, el cabezazo. Fabián otra vez. Vergüenza, oye. Pitá Elizondo, por favor. Pitó Elizondo, se terminó, señoras y señores, sacamos un empate. Sacamos un punto en La Paz. Por momentos le haya faltado tener algo más la pelota. Allí la bronca del Canario García, que quedó mal después que lo golpearon. Passarella que lo calma. Passarella en febrero de 2001 renunció, ya que venía con una polémica tremenda con Nacional y Hugo de León,
y el DT tricolor decidió no ceder a Vicente Sánchez para un amistoso que había ante Eslovenia. Eugenio Figueredo llamó nuevamente a Víctor Púa para que otra vez le apagara el incendio. El DT de las juveniles que venía de otro proceso exitoso, ya que en el Mundial Sub-20 de Nigeria 99 había terminado en un cuarto lugar. Uruguay estaba quinto cuando lo agarró Púa, en puesto de repechaje, pero se venía la parte más complicada del fixture, ya que debía enfrentar a las selecciones más poderosas como local: Paraguay, Brasil, Colombia y Argentina. El primer partido fue una dura derrota contra Paraguay en el Centenario, que dejó a los guaraníes muy cerca de la clasificación y complicó notoriamente las chances de Uruguay. Pero una victoria en Chile dio aire a los celestes, que enfrentaban el partido con Brasil como una final. Aquel día brilló el Chino Recoba y el Pelusa Magallanes de penal convirtió el 1-0. Jugando corto con Roque Junior. El pase del 5 con Romario. Aparecido cortando otra vez Uruguay. Se viene Recoba. ¿Quién lo acompaña al Chino? 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 Lo acompaña la magia y va el Chino. Penal, 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 penal. Va a ir Magallanes. Minuto número 33. Arrancando Don Galfede. ¡Gol! Gol del número 11. Pero el 14 de agosto en Maracaibo, Uruguay sufrió la primera derrota de su historia contra Venezuela. Una Venezuela que hasta ese momento era la cenicienta del continente en un nivel notoriamente inferior que el resto de sus competidoras, y dejó a Uruguay al borde de la eliminación y con una interna quebradísima. Uruguay tenía un cierre durísimo eliminatoria, ya que debía ir a Lima para jugar con Perú, recibir a Colombia, viajar a la altura de Quito contra Ecuador y recibir a Argentina. El 4 de septiembre de 2001, en el Estadio Nacional de Lima, los goles de Darío Silva y el Chino Recoba le dieron un aire tremendo a Uruguay, que hasta se ilusionó con clasificar directo. Se va a asociar Chevantón con Pablo García, la mete para Recoba, no llega, allí está la incursión de Recoba, el derechazo, Silva, gol, gol, la mete, Recoba, gol, gol de Uruguay en el final de la primera parte del Chino en el ángulo, Recoba, Uruguay 2, Perú 0. El partido frente a Colombia era un partido clave porque el que ganaba se posicionaba mejor para terminar quinto. En un partido que fue nervioso, áspero, donde se vivía la tensión minuto a minuto, uruguayos y cafeteros empataron 1-1. Y Uruguay tenía un remate brutal porque debía viajar a Quito contra un Ecuador que se jugaba su primera clasificación en su historia y cerraba ante Argentina. En la altura de Atahualpa de Quito, Uruguay empató 1-1 contra los locales, que de esa manera se clasificaron para el Mundial. Y la Celeste llegó con vida al partido contra Argentina. El partido contra Argentina se vivía como una verdadera final. Recordemos que el último Mundial de Uruguay había sido Italia 90, por lo que la tensión era tremenda. Uruguay, en caso de ganar, se metía quinto, pero si empataba dependía de que Colombia no le hiciera 5 goles a Paraguay en Asunción, situación que parecía complicado. Paraguay había sido un equipo muy sólido en la eliminatoria, jugaba de local contra Colombia. El DT encima era uruguayo, ya que Sergio Marcarián era el orientador táctico guaraní. Uruguay enfrentó a una Argentina que tenía un equipazo y que trajo todo lo mejor, ya que aquella noche jugaron Ayala, Zanetti, Sorín, Verón, Ortega, Aymar, El Piojo López. Uruguay cerró la cancha con Carini, Lembo, Montero y Darío Rodríguez, Washington Tais, Gonzalo de los Santos, Pablo García, Gianni Guigú, el Chino Recoba, Darío Silva y Federico Magallanes. Los partidos de Uruguay-Argentina y Paraguay-Colombia debían comenzar a la misma hora, pero quien entró en escena para demorar el inicio del partido fue Gustavo Torena, el Pato Celeste, que con su característico traje entró a demorar el partido y estuvo 10 minutos dando vueltas por el campo de juego. En una de las plazas se inventaron una tramoya para demorar el inicio y jugar con el resultado de la otra cancha. Parece que el pretexto fueron la mascota del equipo, y hasta ahora me entero que las selecciones tenían mascota, y una cantidad de patos infiltrados ahí a pie de cancha. Alguna razón hubo para que la mascota antes de comenzar el partido estuviese tanto tiempo en el campo de juego, ¿no? Se atrasan los desarrollos de los partidos cuando hay personajes que no tienen que estar adentro de la cancha y en consecuencia respecto de otros partidos se dan algunos minutos. Fundamentalmente el que se está jugando en Asunción. Nadie come vidrio ya, ¿eh? El arbitraje esa noche fue el alemán Markus Merck. Sí, ya que había demasiadas sospechas entre Conmebol y UEFA
por la eliminatoria y el arreglo de los partidos, cruzaron los jueces y los jueces sudamericanos fueron a Europa y los europeos vinieron a arbitrar las últimas fechas de la eliminatoria. La jugada del Pato fue magistral porque permitió saber qué ocurría en Paraguay y qué resultado le convenía a Uruguay en todo momento. Precisamente fue Darío Silva, el de los goles importantes, el que abrió el marcador a los 19 del primer tiempo. Lembo, toda la semana estudiando alemán. Hay gol de Colombia ahora, corre Darío Silva, se viene Darío, y va Uruguay por el primero, Darío le pegó. Y justo antes del cierre de la primera parte, el Piojo López puso el empate. Colombia finalmente ganó 4-0 en Asunción, pero no le alcanzó, ya que los jugadores uruguayos y argentinos que se conocían de Europa pactaron terminar el empate. Ok, acá van a estar escuchando a Ricardo Rego. A ver, Ricardo, vaya contando qué va pasando. Ay, Javier, quedan 10 minutos, pero mire, con el perdón y el respeto de los colegas argentinos, Sorín hace 30 segundos tuvo un mano a mano con Carini y nos pareció que lo encaró precisamente con la fortaleza y la capacidad del jugador Pablo Sorín. Incluso piensa uno que Argentina quiere terminar esto en 1-1 y no meterse en líos. Nunca quedó del todo claro el tema del pacto. Lo que se entiende es que el pacto fue entre los jugadores, ya que todos se conocían de jugar en Europa. Compartían equipos, compartían ligas, muchos jugadores de la liga italiana, que era la liga más prestigiosa del mundo, amigos entre sí. Esto, por supuesto, dejó mucha bronca en Colombia, pero también polémica en Paraguay, ya que Sergio Marcarián fue despedido 3 días después de esa derrota bochornosa. Esa misma noche, luego del partido en el Centenario, Uruguay viajó rumbo a Australia para jugar el repechaje. En Australia querían revancha por lo ocurrido en los 2 repechajes anteriores, ya que en 1994 había quedado fuera del Mundial frente a Argentina y en 1998 tenía la clasificación en la mano, pero la perdió de local ante Irán. Además contaba con una muy buena generación, ya que Harry Kewell y Mark Viduka eran figuras del Leeds inglés. El partido ante Australia era a las 6 de la mañana, por lo que la noche anterior se hizo el Aguante Celeste, una transmisión producida por Tenfield a cargo de Omar Gutiérrez, Jorge Piñerúa y Marcos Vitete, que se hizo en la explanada de Tres Cruces con Boulevard Artigas como marco y un montón de bandas y orquestas de la música tropical. Pero terminó en un escándalo, ya que hubo robos, disparos, autos prendidos fuego, saqueos a los comercios. Aquella madrugada Uruguay perdió 1-0 en Australia y complicó su chance de jugar el Mundial, pero debía definir en el Centenario. La recepción a los australianos fue bochornosa, ya que en el aeropuerto se los recibió con escupitajos, insultos y hasta algún golpe de puño. La recepción en el aeropuerto de Montevideo a los Socceroos fue terrible. Insultos, escupitajos. Se temió que se produjeran agresiones peores e incluso se habló de la posibilidad de un sabotaje en la comida. Frank Farina intentaba concentrarse solo en el partido. La tarde del domingo 25 de noviembre, Uruguay alineó a Carini, Tais, Lembo, Montero y Darío Rodríguez, Gianni Guigú, Pablo García, Mario Regueiro, el Chino Recoba, Darío Silva y Federico Magallanes. Precisamente, Darío Silva, una vez más, abrió el marcador para Uruguay. Guigú, el pase largo para Darío Silva, corre el 9, ahí va Darío con Murphy, sigue Darío, le pegó. Pero el segundo tiempo venía complicado e intrincado y Púa decidió 2 cambios. Por un lado ingresó Gonzalo de los Santos por Mario Regueiro y la sorpresa fue el ingreso de Richard El Chengue Morales, que entró por Federico Magallanes. El Chengue había tenido apenas participación en la eliminatoria, recién se había sumado al grupo en la Copa América de 2001, cuando el cambio cantado parecía ser el Tornado Alonso, que había jugado todo el segundo tiempo contra Argentina, o Nico Olivera, que había tenido buenos momentos en la eliminatoria. Púa sorprendió con el Chengue, a quien los australianos no conocían, ya que el delantero jugaba en Nacional, y también fue sorpresivo para la gente que ingresara. A los 70 marcó el primero de sus goles y realizó esa corrida que quedó para toda la historia del fútbol uruguayo. Los Regueiro y Darío Silva, el centro, el Chengue.
Chengue Morales por arriba. Blatter anda apuntando. Con el número 18. Minuto número 25 del segundo tiempo. Uruguay 2. Australia 0. Uruguay quiere la Copa del Mundo. Y ya en la hora, con Australia desesperado, una enorme jugada de Chino Recoba lo dejó solo y convirtió el segundo gol. Si pueden acercarse hasta la zona del cuarto árbitro, pelea Recoba, viene el chino, insiste Recoba, la tiene el 20, va el chino, la mantiene Recoba, la manda para el Chengue, la manda para el Chengue, ¡gol! Lágrimas, sonrisas, festeje como sea, Uruguay está en la Copa del Mundo, el tercero del Chengue Morales, 45-15, Uruguay 3, Australia 0, Uruguay nuevamente en la Copa del Mundo. Uruguay volvía tras 12 años al Mundial y yo que tenía 11 años me acuerdo de la locura que fue el barrio aquella tarde, todo el mundo en la calle festejando por el Mundial que parecía increíble. Fue muy sufrida la eliminatoria. Hoy vemos a Uruguay clasificando para un mundial. Hoy nuestras ilusiones revivieron una vez más. Cuando juega la celeste, la camiseta es también. El sudor de 3 millones haciendo fuerza para vencer. Palpitan los corazones, hay un alma en la ciudad. Se detienen los relojes como en el 30 y Maracaná. Felicitamos a Púa y a los muchachos dejando el alma. Jugaron como leones, poniéndole corazón. Fuimos paso a paso firme, tuvo también la garra charrúa. Así dejando la vida, Uruguay clasificó. Uruguay, a Víctor Púa saludar. Sos un crack, sabemos bien que vos salís siempre a ganar. Te lo agradece el Uruguay de hoy, gordo divino, vales en oro lo que pesás. Después de la eliminatoria, Púa tenía que renovar contrato para el Mundial. Se daba por descontado que iba a seguir, pero el técnico exigía un aumento salarial. En enero del 2002, los medios informaban de que había rumores de que Hugo de León se haría cargo de la selección. La República publicaba que había jugadores que decían que Púa no debía seguir. Estos eran Darío Silva, Recoba, Federico Magallanes y Nico Olivera. También se decía que Paco Casal se había reunido con Carlos Bianchi y César Luis Menotti. Finalmente Púa terminó arreglando por la misma plata que antes y se hablaba de un mal relacionamiento de los jugadores con el técnico, de divisiones internas y de un gran enfrentamiento con la prensa. Al final de la eliminatoria, el periodista Jorge da Silveira denunció que hubo actos de indisciplina durante la concentración en Punta del Este, ya que Darío Silva había alquilado una casa cercana y allí llevaba mujeres. Era un escenario tremendo ya que el propio jugador acusó a Púa de pasarle el dato a los periodistas. Además, se molestaron los jugadores con el técnico porque este nunca salió a desmentir al periodista. Los jugadores hablaban públicamente en la radio contra el técnico y que estaba todo mal. Era un escenario caótico a meses de la Copa del Mundo. En ese contexto aparecieron 2 jugadores que los metió la gente y que no estaban en el radar del técnico para el Mundial. Sebastián Abreu y Diego Forlán. El loco Abreu que había tenido un 2001 soñado entre San Lorenzo y Nacional, ya que con los salvos convirtió 17 goles en 18 partidos. El 13 de febrero de 2002, en el Estadio Centenario y a modo de despedida, Uruguay enfrentó a Corea. Aquel partido se saldó con un 2-1 a favor de Uruguay y con los 2 goles anotados por el loco Abreu, que de esta manera aprovechó la oportunidad y se metió en el grupo para el Mundial. 35 del primer tiempo, la tiene Alejandro, el toque de Lembo. Para Guigú, pelea Guigú con Jim Yang. Era Thais. Ahora sí, la manda Guigú para el Chengue, habilitado el Chengue, corre Regueiro. Marca bien Jim. La tiene Jim, se complica Jim. Le quedó al Nico Olivera. Se viene el 10, la mandó para el loco, ¡está! En aquel partido, Natalia Oreiro fue designada como la madrina de Tenfield para el Mundial y junto a Jaime Ross cantaron el nuevo tema de la selección uruguaya. Donde Abreu hace los goles, Darío Silva no estuvo por una lesión y Magallanes no estuvo considerado.
pero ya no aparecieron ni Chevantón, ni Diego Alonso, ni Salayeta, que habían estado en el tramo final de la eliminatoria. Un mes y medio después de ese partido, Uruguay viajó a Arabia para enfrentar a la selección local. En aquel partido apareció Diego Forlán, recientemente vendido al Manchester United luego de muy buenas campañas en Independiente de Avellaneda. Y fue otro jugador que aprovechó su oportunidad, ya que si bien los celestes cayeron 3-2, el delantero convirtió un gol en su debut. Ahí está O'Neill, el toque de O'Neill otra vez para Álvaro Alexander Recoba, invente, Chino invente, saca el centro, entonces Forlán, ¡gol! 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 Uruguayo en Andamán, gol celeste Diego Forlán, 4 minutos de la primera parte, el servicio del chino y adentro el 9, bien inglés, Forlán, Uruguay 1-0. Qué bien que pica Forlán. Acabamos de decir qué bueno es que este hombre, que Recoba ande clarito, por todo lo que significa llegar con una figura en su esplendor. En aquel partido no estuvo Washington Tais por lesión, pero el 17 de abril de 2002 Uruguay viajó a Italia para enfrentar al combinado local. En un partido en el que el lateral derecho no estuvo convocado y sí apareció Gustavo Méndez, que había sido borrado por Púa luego de haberse hecho expulsar en el partido contra Venezuela. Los referentes del plantel hablaron con Púa para que le levantara la sanción a Méndez y este decidió traerlo pero dejar afuera a Tais. Los jugadores se sintieron mal porque Tais ya no estuvo convocado, pero ya no hubo vuelta atrás. Como Púa había dado el brazo a torcer, decidió eliminar al otro compañero, que había terminado como titular en la eliminatoria y que era un lateral derecho con buena presencia en el fútbol europeo. En mayo salió la lista de 27 jugadores convocados sin Washington Tais, que públicamente se despachó contra Púa, diciendo que algo raro había y que el DT de Uruguay no se animaba a hablar con él. En aquella lista la polémica más grande fue la citación de Daniel Fonseca, que llevaba muchos años sin estar en la selección y que en marzo del 2002 había vuelto a Nacional tras haber estado un par de meses en River Argentino. Con los tricolores jugó algunos minutos en 3 partidos antes de esa convocatoria que llamó la atención de todo el ambiente futbolero. La convocatoria generó un enorme rechazo popular porque se entendía que Paco Casal estaba detrás de su citación. Además entreveraba todo porque Púa tenía 3 delanteros nuevos en su plantel, Abreu y Forlán, que con goles se habían ganado su lugar en el Mundial, y Fonseca, por lo que algunos de los históricos del ciclo debía quedar afuera. Darío Silva y Magallanes eran claves, habían estado en toda la eliminatoria y se perfilaban como titulares. El Chengue era el héroe de la clasificación, tampoco podía quedar afuera. Nico Olivera jugaba más retrasado, pero también daba una mano con goles. Pero quien quedó excluido de esa lista de 27 fue Javier Ernesto Chevantón, que estaba disputando su primera temporada en Italia y que con el Lecce había convertido 11 goles en liga. También quedó fuera el Tornado Alonso, que jugando en el Valencia había convertido 8. Una duda de la lista de 27 era quién iba a ser el tercer arquero, si Adrián Berbia o Federico Elduayen, ya que ambos habían formado parte del ciclo y alternaban la titularidad en Peñarol. Finalmente fue Elduayen quien acompañó a Carini y a Munúa, que habían sido los arqueros de Púa en los mundiales de Malasia 97 y Nigeria 99. Los centrales fueron 4. Montero, Lembo, Sorondo y Joe Vicera. Como laterales puros fueron solo 2, ya que Gustavo Méndez y Darío Rodríguez ocuparon esos lugares, con la salvedad de que Gustavo Varela, Gianni Guigú y hasta Mario Regueiro podían dar una mano como carrileros. Los volantes de aquella lista preliminar fueron Pablo García, Marcelo Romero, Gonzalo de los Santos y 2 jóvenes apariciones, Diego Pérez de Defensor y Sebastián Eguren de Montevideo Wanderers. Los volantes de creación fueron O'Neill, Recoba, Nico Olivera y el joven Rubén Pollo Olivera, jugador de Danubio. Y los delanteros fueron Fonseca, Darío Silva, Federico Magallanes, el Chengue Morales, Sebastián Abreu y Diego Forlán. Uruguay, con el plantel de 27, viajó a Washington para jugar el 12 de mayo contra Estados Unidos. Reggie, Donovan, giveaway here, Recoba against Vegas, Recoba, saved by Friedel, Recoba, saved by Friedel, Abreu scores, Donovan a costly giveaway. Y 4 días después dio la vuelta al mundo para jugar contra China. En ambos partidos Daniel Fonseca estuvo en el banco pero no vio minutos. Luego se dio a conocer que tenía una ampolla en la planta del pie que le impedía jugar. De los que jugaron la eliminatoria y quedaron afuera de la lista de 27 se destacan Washington Tais, que había jugado 11 partidos, Giacomazzi con 6, Fabián Coelho con 5, Diego Alonso y el Gaby Cedrés, que habían jugado 4 partidos,
Chevantón en 3, Poyet, Leo Ramos, Damián Rodríguez, Fledkin y Carlos María Morales, que habían actuado en 2 partidos. El 19 de mayo y en medio de la gira, el entrenador dio la lista final para el Mundial, donde quedaron afuera los 3 jóvenes como Diego Pérez y Sebastián Eguren, que tendrían revancha en el Mundial de Sudáfrica 2010, y el Pollo Olivera, además de Daniel Fonseca por la ampolla del pie. Los 4 jugadores formaron parte de la delegación que viajó a Singapur para jugar otro partido amistoso, junto a los suplentes. Luego reemprendían viaje para Uruguay. El 21 de mayo en Singapur, Uruguay le ganó a la selección local con goles de Chengue Morales, en un partido en el que jugaron todos los suplentes y donde tuvieron acción Federico Olduayen y los 3 jóvenes mencionados. Daniel Fonseca fue el único jugador que estuvo en el banco y que no tuvo minutos. La lista estaba compuesta por 23 debutantes en mundiales. 8 jugaban en la liga local, 5 de Nacional y 3 de Peñarol, y había 8 en la liga italiana, que era la liga más importante del mundo. 6 jugadores que habían sido dirigidos por Púa en el Mundial de Malasia 97 llegaron a la Copa del Mundo, ya que los 2 arqueros eran Munúa y Carini, en la defensa estaba Alejandro Lembo, en la mitad de la cancha el Canario García, Regueiro, que jugaba por toda la banda izquierda, y el Nico Olivera. Y del Mundial de Nigeria 99 formaron parte Carini y Regueiro, que repetían presencia, Gonzalo Sorondo y Diego Forlán. El cuerpo técnico de Púa se completaba con Jorge Polilla da Silva como asistente. Los preparadores físicos eran Esteban Gesto y Pablo Sánchez. Walter Ferreira fue el kinesiólogo, Alfredo Montes el fisioterapeuta y el entrenador de arquero fue el gran Ladislao Mazurkiewicz. Uruguay debutaba con Dinamarca un sábado a la mañana y el lunes antes del debut, Fabián O'Neill, que se perfilaba como titular en la mitad de la cancha junto a Pablo García y Gustavo Varela, se resiente una lesión en el tendón de Aquiles y queda fuera por todo el Mundial. Fue una baja tremenda porque se trataba de uno de los jugadores más talentosos del equipo, entrando en su lugar el volante mixto Gianni Guigou, un jugador que podía jugar de lateral por ambas bandas, de volante y de carrilero, y que destacaba en la Roma de Italia. Se aproximaba el debut y no se sabía por dónde se iba a ver el Mundial, ya que DirecTV tenía los derechos que habían sido revendidos a Señal 1 y el dueño del canal no había acordado todavía con los canales de aire uruguayos, y finalmente se logró destrabar en la madrugada del debut. Los partidos en aquel Mundial eran todos de madrugada y Río Gas, con la voz de Julio Pérez, compuso un jingle inolvidable. Cada mañana una final, a nadie importa madrugar. Total amate un sueño, celeste es el calor de un pueblo. Sudor, amor, entrega, salen camiones, calienta Uruguay, calienta Uruguay, calienta Uruguay. Somos 3 millones. Vamos Uruguay, celeste en nuestro techo. Vamos Uruguay, la llama arde en el pecho. Vamos celeste, de un pueblo el color. Vamos celeste, vamos celeste. Uruguay salió al debut con Dinamarca con un parche en la camiseta. Un parche que resaltaba porque era un celeste de otro tono que el de la indumentaria titular. La FIFA le exigió a Uruguay que tapara el logo de la marca El Sporto, porque era más grande que lo permitido por la reglamentación. Uruguay salió a la cancha con Carini, Méndez, Montero, Sorondo y Darío Rodríguez, Pablo García, Gianni Guigou, Gustavo Varela, Álvaro Recoba, Sebastián Abreu y Darío Silva. John Dahl Tomasson puso el 1-0. ¿Quién da más? Se viene Dinamarca otra vez. Grogi en el pase al medio. Gol. Gol Tomasson, el 9. Pero apenas iniciado el segundo tiempo, Darío Rodríguez metió uno de los mejores goles de la historia de los mundiales. Le va a pegar el chino. El centro del 20. Despeja Tomasson. García. Darío Rodríguez. ¡Golazo! ¡Gol! Golazo en Corea, golazo de Darío Rodríguez, la colgó en el ángulo, 1 minuto y medio del segundo tiempo para que tengas, para que guardes, para que archives, el empate uruguayo, la colgó Darío Rodríguez. Y acabó de
hacer el gol de su vida, el gol de su carrera. Entró en la historia, pasaron 12 años de aquel gol de Daniel Fonseca, había sido el último que habíamos gritado todos los uruguayos en una Copa del Mundo. Apareció el lateral izquierdo, lo que quería hacer el Loco Abreu, el chino, el lateral zurdo de este equipo, el hombre de Peñarol, que la calzó como venía y la... Pero a los 38 del segundo tiempo, el delantero Thomasson volvió a marcar el 2-1. Jorgensen, el centro, el cabezazo, gol, no te puedo creer, otra vez qué cosa bárbara, Thomasson. De aquel debut fue enormemente criticado el desempeño de Gustavo Méndez, que como lateral sufrió mucho con la velocidad danesa. Y además era un jugador que no caía bien en la gente porque por su inclusión habían sacado a Washington Tice, que era el mejor lateral uruguayo de aquel momento. Entonces Púa cambió el sistema táctico y para jugar ante Francia armó una línea de 3, con Montero, Lembo y Sorondo. Varela y Darío fueron los carrileros, la mitad de la cancha fue dividida entre Pablo García y Marcelo Romero, y arriba jugaron Recoba, Darío y el Loco Abreu. En aquel encuentro Uruguay jugó 65 minutos con un hombre de más por la expulsión de Thierry Henry, pero no pudo aprovechar para quebrar la resistencia de los franceses. Анри. На мяч, он, кстати, он просто на мяч смотрит и получает ногу. И судья бывает очень много, так вышло. Ужасная потеря. Uruguay tuvo varias chances, pero la más recordada es la que Recoba elude a Fabián Barthez y define casi sin ángulo, no pasándole la pelota al Loco Abreu que estaba mejor colocado. Же здорово прочувствовал ситуацию Рикоба, это же не случайный момент. Можно забивать удар флангу. Франция рискует, у Франции не хватает игрока, вот что это означает. Se dijo de todo desde aquel momento, que estaban peleados, que por eso no se la pasó, pero ambos protagonistas desmintieron el enfrentamiento e incluso muchos años después fueron compañeros en Nacional teniendo una buena relación. Hasta que llegó el 11 de junio en Suwon. Uruguay enfrentaba a Senegal y sabía que de ganar se metían a octavos de final. Senegal había sido la sorpresa del Mundial, ya que le había ganado a Francia en el partido inaugural y había empatado con Dinamarca. Y sabía que un empate lo metía en octavos de final. Púa puso el mismo equipo que había empatado con Francia. A los 20 minutos, Montero dejó una pelota corta a Carini y Diouf aprovechó para que le cometieran penal y poner el 1-0. La dejó corta Montero, se viene el hombre de Senegal, cobró penal. Y ojo, amarilla, ¿verdad? Amarilla. Vamos Fabián, vamos Fabián, vamos Fabián, gol, gol de Senegal. A los 26, Diop puso el 2-0 para los africanos. Existe Fadiga, pide la pelota a Diouf, el toque al medio, gol. No tenemos balance, no regresan todos los que deberían volver a marcar. A los 26 ya Púa metió el primer cambio, metió a Regueiro por Sorondo, desarmando la línea de 3. A los 38 nuevamente Diop en offside puso el 3-0. Para el centro, había posición adelantada. No, fue gol. ¿Cobraron gol? Al final del primer tiempo, el Hagi Diouf se puso a hacer jueguitos sobre el final y los jugadores uruguayos se recontracalentaron. Se les fueron al humo todos los jugadores al africano. A la mitad de la cancha sale Senegal. Pica Fadiga por el medio. Se está por terminar la primera parte. Diouf. Lo mejor que no puede pasar. Sí, a esa altura que termine pronto esto porque esto pudo haber sido peor. Se ha terminado el primer tiempo. Lo que no tenemos que hacer, entre otras cosas, es esto. Algunos jugadores uruguayos tomaron mal. En el entretiempo pasó de todo, ya que Darío Rodríguez y Echengue fueron a buscar a los africanos al vestuario. Ahí la idea fue de Darío, porque Diouf la había... Le echó la culpa. No, de verdad. No, porque Darío me dijo, algo tenemos que hacer, Moreno, 3-0 perdiendo. Íbamos el primer tiempo 3-0 perdiendo. Ahí están los viejos valores, ¿ves lo que a mí me gusta? Y ahí era, bueno, nos salió el charrúa adentro, la locura esa que tenemos nosotros, que nos sale algo para intentar revertir el resultado, pues no era violencia, es simplemente cosa del fútbol que pasaron toda la vida. Claro. Y dijimos, vamos al vestuario de ellos, o sea, y la verdad, entramos al vestuario de Senegal y habían 3 gorilas de 2 metros 0,5 y pesaban 200 kilos cada uno. Impresionante de lo grande que estaban. Entonces entramos al vestuario de ellos, nosotros dos solos, y se dan vuelta a la seguridad y fue pim, pum, pan, salimos afuera, ¿no?
Se terminó Perdimos. ahí, claro. Perdimos, hay que contar las ganas y las perdidas también. Igual Perdimos, que... tiramos, pero ellos estaban preparados, No, estaban está claro, esperando, estaban preparados para eso, porque eran la seguridad, eran la seguridad del equipo. Obvio, no puede pasar era imposible que se le escapara una situación de esa. Entonces quedamos en un vacío, el vestuario de Uruguay a la izquierda, el vestuario de Senegal, en el silencio de los dos planteles adentro del vestuario, y nos miramos y dijimos, ¿qué decimos? Y ahí sí se me ocurrió a mí, le digo, Darío, vamos a decir que los rompimos todos para revertir la situación, y fue como entramos al vestuario, que lo habíamos roto todo en el vestuario, que lo habíamos agarrado a palo, ahora sí lo vamos a ganar, pues ya están asustados, ¿no? Y bueno, y así fue, y por suerte las cosas se van dando, porque yo creo que entro, y la primera pelota que toco hago el gol, después la segunda pelota que toco me hacen un penal, o sea, las cosas se iban dando, y ellos mueven en el segundo gol, y faltaban 30 minutos y la tiraron afuera, y entonces todas esas cosas fueron las que nos fueron revirtiendo. Al final del primer tiempo, Púa decidió el ingreso de Chengue Morales, que apenas había jugado un puñado de minutos en el primer partido, y de Diego Forlán, que debutaba en los mundiales, saliendo el Loco Abreu y Marcelo Romero. Era prácticamente un todos al ataque. A los 14 segundos de iniciado el segundo tiempo, el Chengue convirtió el gol. Le pega largo Darío Rodríguez, va para Richard Morales, el pelotazo al arco, busca Darío Silva, va al número 9, le pegó, tapó el arquero, rebota el Chengue, gol. Uruguayo. Como festejo, se sacó su camiseta y dejó ver la que tenía el número 10 y el nombre de O'Neill. A los 24, Forlán tomó un rebote desde el borde del área, la acomodó con el pecho y convirtió un golazo. ¿Cómo lo tienen agarrado el Chengue? ¡Gol uruguayo! Luego, el delantero Rubio tuvo otra que pasó a centímetros del palo. Luego del 0-3, un montón de gente que se había ido a acostar se despertó por los gritos de los vecinos y familiares. En el minuto 43, el Chengue se zambulle, el juez cobra penal y el chino Recoba lo cambia por gol. Darío Silva, va para el Chengue, penal, 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 penal para Uruguay, penal para Uruguay. Qué momento este de la noche, de la madrugada uruguaya, llega Recoba, va el chino, le pegó, gol, 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 gol. Y en el minuto 46, en medio de la locura, Varela saca un tiro tremendo desde afuera que un senegalés la saca de cabeza en la línea con el arquero ya vencido. La pelota se eleva y el Chengue, pensando que está debajo del arco, la cabecea y la tira afuera. Tiempo cumplido, 90,50. Viene la reposición de Darío Silva en lateral, devuelve otra vez Senegal. Varela le pega al arco, la sacaron a la línea, Chengue, Chengue, Chengue. No, Chengue, no. Las cosas que nos pasan, ¿no? Qué derechazo que metió Varela. Increíblemente hay un senegalés en la línea del arco que salvó la pelota, ni siquiera se preocupó después si el balón fue hacia arriba, tuvo la chance el Chengue. Quedó para toda la historia la imagen del cabezazo de Víctor Púa. De hacer el gol, Púa cabeció también, un pueblo entero, todavía nos quedan un par de minutos, Romano. Lamentablemente erró el cuarto gol, yo que era yo pensé que era un centro, a mi recuerdo, me dice, no fue un centro. No, pateó Varela afuera del pelota, yo entraba porque si no aparte no ves que la cabeció el zaguero, le pegó en la cabeza, le pegó en la cabeza al yo arriba. Entonces yo pensé que el arco estaba al otro lado y cabeceé derecho, digo, así. Porque vos cuando vi una pelota muy alta no le puedes perder de vista, porque si no también no sabes dónde cae. Sí, eso es. Entonces si vos vas mirando la pelota, cuando baja, pum, cabeceás derecho. Y fue lo que tenía que hacer. Y bueno, Descargo me dijo que Púa la cabeceaba mejor que vos en el Uruguay se quedó afuera del Mundial en lo que hubiera sido una de las remontadas más épicas de la historia. Quedó la sensación de haber estado para más, ya que Uruguay, en caso de clasificar, enfrentaría a Suecia y de avanzar sería cuarto de final contra Turquía, un fixture accesible para una Copa del Mundo. Enseguida del retorno del Mundial salieron los trapitos al sol, ya que los jugadores denunciaban que la convivencia no había sido la mejor y que estaban divididos, ya que había mucho individualismo y había por un lado un grupo con Abreu, Montero, el Chengue Morales, Gustavo Méndez, Varela, O'Neill, Munúa, Regueiro y Lembo, que según ellos jugaban al truco, tomaban mate, jugaban a la conga, y por otro lado había un grupo que se pasaba jugando al PlayStation, escuchando rock o tomando mate dulce. Abreu y O'Neill fueron quienes hablaron y dijeron lo de los dos grupos. Otra cuestión fue el tema de la autoridad de Púa, al que nadie le daba pelota. Se lo acusaba de ser un técnico para juveniles y que ellos eran gente grande, que no tenía la autoridad de pasarela. Los jugadores estaban bastante cansados en el Mundial y los viajes eran bastante extensos. Estaban en una montaña donde solo se veían canales japoneses,
Se dijo que varios jugadores ni siquiera entraban en la cama que había, ya que O'Neill medía un 88 y el Chengue todavía era más alto y no cabían. Años después, Recoba y Montero reconocieron que jamás disfrutaron el Mundial. Fue el primer Mundial en el que yo vi a Uruguay y para mí una oportunidad perdida, ya que había una camada interesante y había un proceso que había iniciado en juveniles con Púa y que estaba dando sus frutos. Uruguay tenía jugadores en las ligas más importantes del mundo, tenía a Montero en la Juventus, a Recoba en el Inter, como grandes referentes. Había empezado a explotar Forlán, que recién jugó el último partido del Mundial. Uno piensa qué hubiera pasado si Uruguay avanzaba y quiénes hubieran seguido jugando. Pablo García era un líder de la mitad de la cancha, Darío Rodríguez tuvo un Mundial bárbaro, Fabián Carini había sido el mejor arquero de la eliminatoria, brillaba en la selección, aunque en los clubes no tenía tanta continuidad, vivía un gran momento en la selección. Lo de O'Neill también fue una lástima, porque era un jugador que se perfilaba como titular, un talento único, reconocido en el mundo, no pudo jugar el Mundial. El chino con sus intermitencias aportó muchísimo también, pero fue una oportunidad perdida y Uruguay le costó porque luego la eliminatoria siguiente Uruguay vuelve a quedar quinto y queda fuera del Mundial y luego ya vendría lo que fue Sudáfrica 2010. ¿Y vos qué te acordás de este Mundial? Para los criados en los 90 fue el primer Mundial en el que vimos a la selección, nos quedamos con gusto a poco, pero aún así yo era un niño de 11 años, para mí era mágico tener a Uruguay en el Mundial porque no era común, ya que no había el 94, 98, no iría al 2006, recién había que esperar al 2010 para tener a Uruguay en un Mundial y los horarios tampoco ayudaban, era un Mundial muy lejano y la mala relación de los jugadores entre sí, los jugadores con el técnico, los jugadores con la prensa, una selección muy del dominio de Tenfield, con Paco Casal muy influyente, todo eso conspiró para que la selección se quedara fuera, aún a sabiendas de que le faltó muy poquito para acceder a los octavos de final. ¿Y vos, qué te acordás de Uruguay en ese Mundial? Comentame, poneme like, suscríbete por favor, me ayudas mucho con el canal. Agradezco todos los comentarios y todos los que están viendo esto. Así que bueno, en el próximo video vamos a seguir con Uruguay en Sudáfrica 2010 y vamos a repasar todos los mundiales hasta Qatar 2022.